Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, de la pequeña comunidad Sal de la Tierra. Pertenecemos a la parroquia Santa Teresa de Calcuta, aquí en la ciudad de Winchester, al sur de California. El día de hoy, como todos los días, les estamos trayendo los comentarios de las lecturas que la iglesia nos propone para el día de hoy. Hoy ya es viernes 31 de julio, el último día del mes de julio. Y la iglesia nos propone continuar con el libro de Jeremías y el Evangelio de San Mateo al final, casi ya en el capítulo número 13, final del capítulo 13, no del libro de San Mateo. Como todos los días le queremos dar gracias al Señor, agradecerle por la vida, agradecerle por su amor, por su paciencia, por su bondad con nosotros. Le queremos agradecer también porque esta enfermedad, primeramente Dios, va a estar pasando. Ya hay algunas vacunas que están en proceso y le estamos pidiendo al Señor que ilumine a esos científicos, a esa gente, para que pronto se vea la luz pero por sobre todo que después de esta pandemia toda la humanidad y todos nosotros, ustedes y nosotros, salgamos también de esta enfermedad, de esta pandemia, salgamos fortalecidos, buscando, hambrientos, anhelando, buscando al Señor. Como todos los días le pedimos también al Señor que nos ilumine para entender su palabra, para comprender lo que su sagrada palabra tiene, que nos dispensa a través de nuestra iglesia. Pidámosle al Señor su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te doy gracias de todo corazón por tu palabra, por la iglesia. Te doy gracias, Señor Dios bendito, por estos medios que tú has puesto, que tú has abierto para nosotros, para que tu palabra corra, Señor, y llegue a tus hijos y a tus hijas, que a lo mejor por esta misma circunstancia no hemos podido ir a la iglesia, pero que estamos anhelando escuchar de tu palabra, oír de ti. Es lo que nos interesa, Señor, llenarnos con tu palabra, porque tu palabra es alimento. Te pedimos que hagamos vida lo que aquí estamos escuchando y entendiendo el día de hoy, que podamos nosotros ser, como dice San Pablo, un verdadero templo donde tú habites, Señor, y que podamos dar testimonio de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Te lo pedimos invocando la fuerza, el poder, la autoridad de tu Espíritu Santo de Dios, en el precioso y dulce nombre de Jesús, e invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano, un pasaje bien duro el día, un pasaje tremendo. Es Dios que le habla a Jeremías en el capítulo 26, versículos del 1 al 9. Y dice que al comienzo del reinado de Joaquín, el hijo de Josías, rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dice: ve al templo, ponte en el templo y háblale a todos los vecinos y a todo el pueblo de Judá que viene al templo a adorar al Señor. Todo lo que yo te diré, lo que te mando a decir, se los vas a decir. No dejes de decir ni una sola palabra. A ver si con esto se convierten de su mala conducta, y al arrepentirse ellos, yo puedo perdonarles sus pecados y sus malas acciones. Les dirás así, dice: si no me obedecen siguiendo la ley que yo les he dado y escuchando lo que dicen mis siervos los profetas, que yo les envío sin cesar. Fíjese que Dios mismo, hablándole al templo, reacciona. Les estoy enviando señales, les estoy enviando gente, profetas, hijos, para que escuchen, para que cambien su proceder. Y dice: y no los escuchan, yo trataré este templo como el de Silo, o Silo, dice, y esta ciudad será fórmula de maldición para todas las naciones. Y entonces los sacerdotes, fíjense, empezando por los sacerdotes, los profetas, y la gente se indignaron de escuchar el discurso, porque tiempo atrás, cuando el pueblo andaba en tiempo de los jueces, allí en Silo, o Silo, que le dice la escritura, allí dejaron el arca de la alianza un tiempo, lo hicieron un medio templo, estaban ahí como guarnecidos para mientras se ubicaban. Pero llegaron los filisteos, arrasaron con la ciudad, con lo que habían hecho de templo, lo dejaron en ruinas. Es más, hasta se llevaron el arca.
Y entonces después quedó, la ciudad quedó como abandonada, quedó como maldecida, como olvidada, destruida totalmente. Y eso es lo que les está diciendo. Esto mismo va a pasar con ustedes aquí en Jerusalén. Y entonces ellos se indignaron y dijeron, nos sacaron de ir el reo de muerte, ¿por qué profetizas en nombre del Señor? Mire lo que más les dolía, que este templo será como el de Silo. ¿Por qué? Y dice, la gente se amotinó contra Jeremías en el mismo templo. Y esta es palabra de Dios. Mire la gente cuando a veces cuando nos señalan, no estoy diciendo que yo, sino que cuando nos señalan algún defecto, algún pecado, cuando nos señalan alguna cosa, mire, nosotros nos indignamos, nos molestamos. Y de repente deberíamos de escuchar. El Señor a veces usa instrumentos que a nosotros no nos gustan, pero que debemos de tener, como dice el Señor, la sabiduría para escuchar y para ver, decía San Juan Pablo II, para ver los signos de los tiempos. El mismo Señor Jesús decía también, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo es la cosecha, cuándo están los higos, cuándo está floreando. Si saben de eso, ¿por qué no saben entender, interpretar las cosas del Señor? Y luego, y esto es que les comenté, es palabra de Dios, está en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver el comentario del Evangelio. Vamos a tratar de comentar el Evangelio del día de hoy, que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 13, como les dije. Es el último párrafo antes de entrar al siguiente capítulo. Y es cuando el Señor dice, lo titulan, el Señor va a la sinagoga de Nazaret, su sinagoga, de su pueblo, donde él había crecido, donde él había vivido, donde él había estado. Entonces, cuando Jesús terminó esas parábolas, se fue para allá, para Nazaret. Se dirigió a su ciudad y se puso a enseñarles en su propia sinagoga. Y entonces ellos, preguntándose asombrados, decían, ¿de dónde saca su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y sus hermanos, y Santiago, José, Simón, Judas, sus hermanas no viven con nosotros? ¿De dónde saca él todo esto? Y esto para ellos era un obstáculo. Oiga cómo lo escribe la palabra. Esto para ellos era un obstáculo. Jesús les dijo, a un profeta solo se le desprecia en su patria y en su casa. Y por su incredulidad no hizo allí muchos milagros. Palabra de Dios. Mi querido hermano, aquí hay dos temas. El primer tema es, de esto se agarran también los hermanos protestantes para atacarnos y decirnos, miren, no dice la palabra de Dios que ahí está, que Jesús tenía muchos hermanos y muchas hermanas. Recuérdense que estamos hablando del tiempo de hace 2000 años, primero. Segundo, pueblo semítico, dentro de ellos, la aldea, el vecindario, vamos a decir, para entenderlo nosotros, era una hermandad. Era una misma, aunque no había consanguinidad, pero había una afinidad, de decir paisanos, por ejemplo. Entonces ellos eran hermanos. El mismo está escrito donde dice que el mismo Abraham, que a su sobrino, lo llamaba mi hijo Lot, o mi hermano Lot. Pero entonces, ¿qué tal? No sabía Abraham que era. No, es el modo de decir de ellos. Es el modo de hablar de ellos. Entonces, ese es el primer punto. No tenía más hermanos, no tenía más amistades ni nada, porque específicamente dice, no es el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. No dice, no es uno de los hijos de aquel carpintero casado con María, su madre. No. Conocían a su padre y conocían a su madre. A los demás eran paisanos. Eso lo tenemos que entender. Pero dice el Señor Jesús que el no creer en Él, el no abrirse de modo completo a Él, es un obstáculo, dice la Escritura, para poder creer en Él. Y por eso allí no pudo hacer muchos milagros. Mire, mi querido hermano, nosotros tenemos que abrirnos a la totalidad al Señor, entregarle nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro interior, comprender perfectamente que Él es el Hijo del Señor, de Dios, el Mesías y Señor, el Salvador de nosotros. Confiemos en Él, creamos en su palabra, pidámosle, Señor, aumenta mi fe, quiero creer más, y pongamos en práctica todas las enseñanzas que el Señor nos ha dejado.
aquí en su palabra. Que así sea para todos nosotros. Amén.